que seguramente Jorge querría devolver. Es Rodolfo Walsh. Sí, porque claro, después se lo dieron a Chávez y a Evo Morales. Sí, y a Morales. Rodolfo Walsh fue un gran escritor argentino que murió en la época del gobierno militar. Se estableció en la Universidad de Periodismo, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, el premio a la libertad de opinión y a la libertad de prensa. Jorge lo recibió en el 96, 97. El segundo, no me acuerdo en qué año. Tiene que haber sido unos años. Sí. Y en los últimos 3 años se lo han dado a Chávez, se lo han dado a Evo Morales y a alguien más. No sé, y a Abel Bonafini. Y a Néstor Pero eso de cajón. Eso no agrega nada. De tal manera que yo creo que, como con Argentina, yo te quería contar que recuerdo una respuesta tuya a una pregunta que te hicieron hace un par de años. No creo que hace un par de meses. Fue, ¿y qué vas a hacer ahora con las denuncias que hiciste? Y tu respuesta fue, yo ya cumplí. Lo que yo tenía que hacer, que es denunciar, ya lo cumplí. Hay gente que tiene que venir detrás y hacer otras cosas. Entonces yo te cuento que el instituto nuestro, que es un think tank, interpretó lo que estaba diciendo, intentó hacer algo más. Entonces, en ese algo más, hace 2 meses presentamos en el Senado de Washington un panel sobre corrupción en América Latina, donde hubo 4 casos concretos expuestos, al cual estaban invitados ustedes, que no pudieron venir: el caso de Argentina, el caso de Bolivia, el de Ecuador y el de Venezuela. Todos con una denuncia similar a la tuya, explicando lo que ocurría en su país, pero la primera parte de ese panel era una parte institucional, donde lo que intentamos hacer era, primero, discutir los efectos de la corrupción en el mundo. Segundo, qué características tiene esta corrupción, que es totalmente diferente a la que conocíamos hace 50 años, y empezar a ver una cantidad de cosas. La primera es en cuanto a los efectos. Transparencia Internacional, que participó del panel, dio 2 datos que eran impresionantes. El primero es: la corrupción en el mundo alcanza a $1 trillón, es decir, es el 5% de la economía mundial. Y en los países en desarrollo, el monto de lo robado por corrupción son $64.000 millones. Esos son datos que importan. Pero ahí lo que analizamos es lo siguiente. Primero, la generalización de la corrupción. Y sobre todo me basaba en el tema de Argentina, que fue mucho más explícito que todo lo demás. Y ahí le planteamos 2 cosas que nos parecían importantes. El caso de Argentina era muy explícito porque en Argentina el Poder Ejecutivo no pudo con la prensa, y en consecuencia había prensa que denunciaba, y segundo, que ahora se ve, no pudo con el Poder Judicial. Pero lo primero es la generalización. Antes vos tenías, en un caso de corrupción, 4 o 5 funcionarios que robaban y que todo el mundo los conocía. Hoy es todo el gobierno. Cuando yo decía que estaban procesados por el crecimiento ilícito, el jardinero de Kirchner, el chofer de Kirchner, era una cosa que no lo podían creer. Y después arrancamos explicando, basados en tus denuncias. El primer caso fue el de Micheli, de Felisa Micheli. Felisa Micheli, que la encontraron con dinero en efectivo en su... Y ahí fue todo el cuento. El primer caso, entonces, que te digo, que llamó la atención, es cómo está generalizado. Hoy ya no es un funcionario que roba, hoy es el gobierno que tiene una actitud totalmente delictiva, donde todo roba. Eso es lo que pasa en Argentina. A ver, hay varias cosas para decir ahí. Primero, esa generalización de la que vos hablas, yo digo que la corrupción es como el aire acondicionado. Cuando ponen el aire acondicionado, vos escuchás el ruido y después lo dejás de escuchar. A los 5, 6, 10 minutos ya no escuchás más el ruido, pero el aire acondicionado está prendido. Con la corrupción pasa lo mismo, o sea, vos te acostumbrás a que exista. Y ahí, en cuanto vos naturalizaste eso, fuiste, porque ya ahí no hay posibilidad de vuelta atrás. Los kirchneristas tienen un tipo, para colmo, tienen un tipo particular de corrupción, que no es la corrupción histórica que tuvo Menem, por ejemplo. No es la coima, se queda con la empresa. Exacto, no es la coima. Menem se quedaba con el 30, 40, lo que sea. Esta gente se queda con las empresas. Vos querés, no sé, un puente, yo te doy el puente, pero vos me das el 10% del puente y cobro durante toda la vida. Yo de casualidad encontré, buscando material sobre esto, que quienes hacían lo mismo antes de la Segunda Guerra eran los fascistas. Mussolini creció así, o sea, con una corrupción estructural, corrupción de empresas, que es importante porque permanece aún ido el gobierno. O sea, es un tipo de corrupción mucho peor. Yo creo además que hay una cosa que afecta a toda la comunidad, que es, te da la sensación de que los Kirchner inventan obra pública innecesaria para poder quedarse con eso. Eso también es un... Sí, bueno, ahí el caso más famoso y más terrible que todavía hoy transcurre es el de Lázaro Báez, ¿no? Bueno,
No solo inventan y concentran. En tu programa probaste que había un camino que no conducía a ningún lado. Eso es claro, ¿no? Ahí lo mostramos, digamos, no es que... Cuando estas cosas es, a ver, yo creo que en la historia del tema de la corrupción en Argentina hubo un punto de inflexión que fue 11, la tragedia de 11 y las 50 y pico de muertes. Ahí se vio que la corrupción también mataba. El problema de esto es que la gente ni siquiera se imagina los volúmenes de guita que son. Y no se termina de indignar por el asunto, porque no entiende de qué estamos hablando. Entonces, perdón, 11 para mí fue un punto de inflexión importante, porque mostró que la guita que falta de algún lado produce un efecto, no es que es de nadie. La guita que falta de algún lado, la guita que se lleva Jaime, faltan los trenes provocan una tragedia. O sea, fue como muy directa toda la situación. A partir de ahí yo creo que cambió mucho el punto de vista de la gente con respecto a la corrupción. Lo que pasa es que igual la tolerancia social frente a la corrupción está dada por un montón de gente que de todos modos a lo mejor está en contra del gobierno, pero ha hecho grandes negocios con el gobierno. Pero mi pregunta es lo siguiente: mucha gente te dice cuando habla de la corrupción que la gente se empieza a dar cuenta y a quejarse de la corrupción cuando la economía está mal. Que si la economía está bien no se dan cuenta y pasa desapercibido, ¿no? Sí, bueno, esto en principio. Después cuando ve que los empieza a afectar alrededor. Pero ya es tarde cuando te empieza a afectar alrededor. ¿Me es que lo que está pasando con la seguridad también? ¿Cómo anda tu memoria? ¿Mi memoria? Sí. ¿Sos capaz de hacer un repaso de todos los hechos de corrupción? No tengo idea. No, yo sé que en este momento, digamos, los 3 o 4 problemas centrales, las denuncias más fuertes que en el momento del gobierno fueron nuestras. Sí. El caso Vudú fue nuestro porque la ex mujer de Van der Brugge, Laura Muñoz, habló con nosotros en la radio hace 2 años. La ruta del dinero K es un caso nuestro que desencadenó causas judiciales de todos lados, porque hay una causa judicial en Suiza, hay otra acá en Nevada, hay otra en Uruguay y hay una muy lenta pero que está en Argentina. Bueno, el caso de Felisa Micheli renunció por una denuncia nuestra. O sea, en general los últimos casos de corrupción fueron... A ver, en este momento los únicos medios en Argentina que están haciendo algunas denuncias somos nosotros, Perfil y La Nación. Y La Nación. Todos los demás están alineados. Es muy raro lo que está pasando con los medios en Argentina porque hoy el 80% de los medios tiene algún vínculo con el gobierno. Sí. O directo o indirecto. Pero fíjate, hay 60 funcionarios del gobierno nacional enjuiciados por corrupción. Sí. Ya sea por enriquecimiento ilícito, 60 funcionarios, 60 juicios. Sí. En lugar está el caso de Jaime, que es clásico. Y hay un montón de juicios que fueron sobreseídos. Digamos, los Kirchner tuvieron 3 causas de enriquecimiento ilícito y de las 3 fueron absueltos. Que ahora está toda la discusión de si se puede o no revisar esas causas. ¿Vos crees que esto, para arrancar con la corrupción de los Kirchner, arrancaría con el Tonini? ¿O vos crees que...? No, a ver, no, la corrupción de los Kirchner es histórica, o sea, a ver, claro, es de Santa Cruz. Ellos lo que hicieron fue reproducir el esquema de Santa Cruz a la nación. Realmente nadie pensaba, y ojo, porque hubo gente que nos advirtió eso y nosotros no lo escuchamos, ¿no? Pero nadie pensaba que se iban a animar a eso, pero se animaron a eso. Hicieron lo mismo, en Santa Cruz también manejaban la corte, en Santa Cruz y tenían la mayoría incondicional en el Congreso, en Santa Cruz, y si no la tenían, la inventaban, digamos, creaban un cargo de diputado distinto por región para que les diera la mayoría. Ellos repitieron ese esquema, ¿y cuándo empezó? Para mí empieza cuando él empieza su carrera política. O sea, el problema es que Kirchner pensaba que la única manera de hacer política era con plata y que él tenía que hacerse esa plata para poder llegar al poder, digamos, era así de simple. Pero con lo que ha robado puede ser un emperador, ni siquiera un presidente. Sí, lo que pasa es que ahí no hay cantidades, porque es una cuestión de poder, no importa cuánto tengas, digamos. Si vos lo ves al lado de hechos de corrupción en el mundo civilizado, esto es muchísimo más, pero muchísimo. Pero también pasa esa paradoja que cuanto más pobre es el país, mayor es la corrupción. Mirá África. O sea, el gobierno... Cuando menor institucionalidad, ¿no? Cuando una institución prensa... Eso es lo que yo creo que está en discusión hoy en Argentina y que está en discusión para el año que viene también, para el 2015. Para mí, la elección en Argentina el año que viene, no importa si gana Massa, Macri o Scioli. Es una elección populismo-democracia. O sea, es esto lo que se está decidiendo. Por eso yo creo que en realidad la oposición tendría que ir unida, pero bueno, la oposición no lo ve así. Pero una de las cosas que está pasando con la gente que se dedica al estudio de la corrupción en el mundo, acá hay un par de americanos y un argentino que han publicado mucho y han creado una figura distinta. Diciendo ya no es corrupción porque es un expolio o un saqueo del país. Ya no es el funcionario que se queda envuelto
o que trafica por influencia, es que se están quedando con el país. Sí, yo lo que no haría sería limitar la corrupción solo a la clase política, porque lo que me parece es que estamos en una sociedad con alta tolerancia a la corrupción. Yo lo diría así, no diría una sociedad corrupta, una sociedad con alta tolerancia a la corrupción. Obviamente, la gente que roba es muchísima menos que la gente que no roba, porque si no, no habría país. O sea, Argentina es un 90% de gente que trabaja por 2 pesos y un 10% que roba. Es así. Y en general los que trabajan por 2 pesos se jubilan por 1. O sea, eso es el país. Eso es el país. Después hay un montón... Ahora, hay muchos ejemplos de tolerancia a la corrupción en todos. O sea, el padre que le dice al hijo que no hay que robar, pero el hijo después ve que afanan los vales de nafta en la empresa, está poniendo al hijo en cortocircuito con respecto al tema de la corrupción. El chico que se copia en el colegio también de alguna manera se está corrompiendo. O sea, hay como un mensaje a donde todo es laxo y donde todo da lo mismo, digamos. Yo creo que ese es el principal problema de Argentina. Sí, yo siempre doy el ejemplo de que si te invitan a comer una casa y no ves que hay un corrupto, no pones mucho hincapié, aunque sea por conocerlo. Claro. En otra época eso es impensable, ¿no? Bueno, el tema del repudio social también es algo que falta, pero también faltó en su momento después de la dictadura. Yo siempre me acuerdo de algunas fotos de Astiz en la Bristol, en Mar del Plata, y alrededor de Astiz no había gente diciéndole nada. Sí. No, después hubo, al comienzo inclusive no. También ha habido reacciones populares con vudú en un restaurante que no lo dejaron comer. Claro, pero pero son esporádicas. Son esporádicas, sí. Son esporádicas, no es una cosa que... incluso muchos tipos... A ver, la relación del gobierno con los empresarios toda esta década fue horrible. Ahora, ningún empresario se bancó salir a hablar. Todos nos daban información, nadie salía a hablar. Hubo un momento en el que yo ya directamente estaba molesto con eso, yo llegué a decir al aire, estoy harto de defender a gente que no se defiende a sí misma. Estoy harto de defender a gente que no se defiende a sí misma, porque todos me cuenten las cosas a mí, que me palmen el hombro y me digan anda, a mí no me sirve. Son tenedores de saco. Claro, te tienen el saco como se claro, ¿viste? No es así, o sea, todo bien, te dicen, y bueno, me pueden echar, a mí también me pueden echar, o sea, de hecho, me han echado un montón de veces, no es que nunca me echaron. Ahora está empezando a cambiar un poco eso, pero tampoco todo lo que yo quisiera, ¿no? En el caso de los apretes de Moreno era terrible. Moreno en su momento apretaba a los empresarios mal, y nos enterábamos de los apretes, pero nunca conseguimos a nadie que lo dijera. Nunca, bueno, lo que le hizo a tu hijo. Pero eso salió de casualidad, porque lo filmaron. Si no, no creo que nadie lo hubiera contado, ninguno que estaba ahí lo hubiera contado. Para mí, la corrupción se sostiene de varias cosas, no solo del ambiente de la impunidad, también de una tolerancia social. Sí, yo creo que también permitimos de alguna manera que eso pase. Uno de los casos que llamó la atención cuando lo planteamos en Washington fue el tema de estos fondos fiduciarios que tenían con Venezuela, porque ellos no lo sabían. ¿Te acordás de los SADUS? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, nosotros lo planteamos ahí, ellos no lo conocían el tema, de cómo se había hecho una sociedad fiduciaria entre Venezuela y Argentina para guardar todos los fondos. Bueno, en su momento se hablaba de algo que era completamente real, que era la embajada paralela. La embajada paralela, la denuncia de SADUS. Claro. Sí. Y otra cosa que ahí planteaban, que tampoco lo conocían, es que lo último que ha ocurrido con Venezuela es que se hace un convenio de compra de arroz, se vende una enorme cantidad de arroz, y la compañía, la Cámara Arrocera denunció que nunca había exportado un grano de arroz. Sí. Es que hubo un montón de ventas de triangulación, con petróleo, básicamente con Venezuela, con petróleo, con dólares. En dólares, en los fideicomisos, los venezolanos lo vendían en dólar paralelo y lo reingresaban en el dólar oficial, ganaban increíbles diferencias. Con Venezuela hubo millones de negocios. Y a la vez Venezuela fue el prestador de última instancia de la Argentina y le prestaba al doble que lo que prestaba el Fondo Monetario. No es que nos hacía un favor. Además lo revendía al día siguiente. Sí, claro. Con Venezuela hubo un montón de negocios. Y de alguna manera Venezuela fue un espejo que adelanta a Argentina. Yo el año pasado hice un programa que se llamó Recuerdo del Futuro, a donde planteábamos el tema de Venezuela. Y hay un montón de puntos en común. Es lógico, son países distintos, en Argentina la gente es distinta también, hay una clase media mucho más fuerte que la que hay en Venezuela, pero hay dólar paralelo, tienen hasta jueces subrogantes. Había en Venezuela que hay en Argentina, o sea, jueces suplentes, tipos que los ponen y los tienen todo tipo apretados con que no te nombro para que hagas los deberes, digamos, ¿no? La única diferencia, que sea más fuerte con Venezuela, yo caracterizaría a Venezuela como una democracia militar.
de una democracia con un alto componente militar. Y donde el corrupto número uno es militar. Sí, bueno, obviamente Chávez era militar, pero aparte hay gobernadores militares, alcaldes militares. Eso en Argentina no ha pasado, digamos. Post Menem no hay más ejército y la influencia del ejército desapareció, y entonces no es tan corporativo el tema, pero después es muy parecido. Gracias a Dios no llegamos a los niveles de violencia de Venezuela todavía. Si vos ves hoy lo que están enjuiciados hoy, bajo proceso, lo que están procesados, ¿lo tenés a Vudú en primer lugar? Sí, Vudú tiene 3 procesamientos. 3 procesamientos. 3 procesamientos. Pero tiene más procesos. Tiene 3 procesamientos. Tiene procesado por chicones en 2 aspectos. ¿Por el auto? Y por el auto de la mujer, que es un papelón horrible. Da medio vergüenza ajena, que el tipo le haya robado el auto de la mujer. Después tenés el caso de la efedrina, que la tiene hoy Servini Cubillo. Sí, ahí están indagados todos los... Granero. Está Granero y los otros, los hermanos Zacarías. Después tenés a Jaime, que todavía no ha sido condenado, sí, por una cosa muy menor, que fue robar una prueba. Y tenés una cantidad de... ¿Cuáles crees que van a terminar presos? Esta es la versión optimista de la que creo. No, algunos tienen, Jaime tiene preso. Mira, a ver, yo te digo lo que yo creo hacia el futuro en general. Yo lamento lo que creo, pero les digo lo que creo. Obviamente es lo que creo, no lo que quiero. Es lo que creo. Quiero otra cosa. Y tendríamos que ver, a lo mejor podemos hacer otra cosa. Ahora, si todo sigue como está hasta hoy, yo creo que el gobierno que venga, sea el que sea, no está dispuesto a cambiar ninguna de las enfermedades argentinas históricas, digamos. Cuando yo me hago preguntas sobre qué cosas habría que cambiar en la Argentina, siempre la respuesta es, esto va a cambiar, y lo que me surge es, no. Veamos. ¿Vamos a seguir gastando más de lo que nos entra? Sí. Gane quien gane. ¿No? Bueno. Ustedes son conscientes que no podemos seguir gastando más de lo que ganamos, porque vivimos así, porque gastamos más de lo que ganamos. Vivimos una economía ficticia como si fuéramos millonarios y no lo somos. A lo mejor podemos serlo, pero no lo somos. Primero tendríamos que serlo. O sea, no existe ningún gobierno que diga gastemos menos de lo que ganamos. Hoy no lo hay. No lo dice Scioli, no lo dice Macri, no lo dice Massa, no lo dice Birner tampoco, nadie lo dice. Bueno, una pavada, pero que es una pavada importante desde lo cultural. Gane quien gane, ¿va a seguir existiendo fútbol para todos? Sí. Bueno, fútbol para todos es una inmoralidad. Fútbol para todos es una inmoralidad. En un país a donde la mitad de los chicos no termina el secundario, el Estado no puede gastar en fútbol. No puede gastar en fútbol. Es así, no hay discusión posible. Nadie tiene las pelotas para decir vamos a sacar fútbol para todos. Ninguno de los 6 candidatos. Bueno, ¿van a juzgar a Cristina? Entonces yo les pregunto, ¿y por qué las cosas van a cambiar? Cuando te pregunto si van presos, lo que yo trato de pensar todavía en un mundo ideal es que no depende del presidente que venga que vaya preso. Hoy hay jueces que están emparentonados porque... No, pero ningún juez... A ver, los jueces, los federales toda la vida han hecho lo mismo. Los federales están siempre con el gobierno de turno hasta que ven que empieza a perder poder y después, claro, ¿qué hacen? Agarran causas, las pisan, no las mueven, cuestión de poder extorsionar cuando quieran, y después cuando ven que los otros están bajando las mueven para poder tener poder frente a los que vienen. ¿No puede pasar eso? Sí, pero ojo, la pregunta que yo era es si van a jugar a Cristina, no si van a jugar a Jaime. El problema es que esto no se arregla con María Julia, o sea, ¿qué es lo que pasó en la época de Menem? ¿Me entendés? Entonces, a mí me parece que, a ver, el gobierno que venga tendría que hacer una CONADEP de la corrupción. Llámala CONADEP, llámala como quieras, no importa. Tendría que hacer un organismo de sociedad civil, no vinculante, porque los tipos no son jueces, pero que sirva para juntar información, para recibir testimonios y para hacer un informe. Y que con ese informe la justicia haga lo que pueda. Ahora, hoy yo no veo condiciones para que eso pase. Por millones de motivos, pero digamos, si gana Scioli es obvio que no lo va a hacer. Massa se autodenunciaría porque Massa estuvo. Y yo creo que Macri solo no tiene posibilidad de ganar, y Macri no ve el tema de la alianza con los radicales y con la izquierda y con todos. Por eso yo digo, para mí es importante ver cómo caracterizar la elección, porque si la elección es una más,
está ok todo, pero no es una más, es una elección en la que lo que se discute es, ¿va a haber instituciones en Argentina o no? ¿O va a haber populismo clásico, digamos? O sea, con un líder que encarna a la nación y nadie más. Y todos los que estamos en contra somos extranjeros, ni siquiera somos argentinos. O hablan de nosotros como si fuéramos extranjeros, ¿me entendés? Pero ¿el gobierno va a encarnar a la nación o no? Esta es la discusión. Yo realmente no veo que ninguno de los candidatos esté ese ánimo, por lo cual creo que puede haber cambios. En el 2015 va a haber algunos cambios formales, pero que no van a ser cambios de fondo, que la discusión argentina sigue estando pendiente. Tuviste el otro día una frase en el Diario de las Américas que me impresionó, porque creo que tenés razón, que esa es la solución. En la medida que los argentinos no estemos dispuestos a tomar medidas que van a beneficiar a nuestros nietos. Bueno, claro, yo siempre digo eso porque este tema sale todo el tiempo. Nosotros pensamos que los cambios verdaderos son rápidos. Ahora estamos todos creyendo que en el 2015 todo cambia, estamos mal de la cabeza. ¿Por qué carajo va a cambiar? Si no estamos haciendo nada para que cambie. Solo porque venga otro no va a cambiar. Tenemos pensamiento mágico, es una cosa, somos bastante brutos realmente. No va a cambiar. Si no hacemos nada no va a cambiar. Después, los cambios son lentos. Nada de lo que cambia rápido permanece. O sea, traten ustedes de cambiar cualquier boludez que hagan en la vida cotidiana. No sé, sacan la cubetera y no le vuelven a poner agua. Y a ver, acostúmbrense a hacerlo, a dejar de hacerlo. Van a tardar en hacerlo. Bueno, imagínense cambiar la justicia. O cambiar la educación. O, bueno, son cosas que llevan tiempo. Yo lo que digo es, me parece que lo que hay que preguntarse en Argentina es, ¿estamos dispuestos a hacer algo cuyo resultado no vamos a ver? Me parece que esa es la pregunta. Algo bueno, porque algo malo que no vamos a ver se ve seguro. Si estamos dispuestos a hacer algo así, el país va a cambiar, pero tampoco va a cambiar en 2 o 3 años. Va a cambiar en 20 o en 30, pero igual vale la pena hacerlo. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, o por lo que los vienen a ver. Hubo un momento en el que hubo un montón de gente que pensó así a la Argentina. Ahora, eso fue a mediados del siglo XIX, pero puede volver a pasar. Porque eran argentinos, Belgrano, Sarmiento, San Martín, o sea, no eran búlgaros, digamos, no eran franceses, eran argentinos. Y pensaron en Argentina de una manera trascendente, algunos más, otros menos. Todos, hasta Rosas, quien quiera, Roca, qué sé yo, un montón. Pensaron en la Argentina a mediano plazo, a largo plazo, trascendiéndolos a ellos mismos. Hoy estamos todo el tiempo pensando ¿qué pasa la semana que viene? ¿Qué pasa la semana que viene? Nada. Y si no hacemos nada, probablemente pase algo malo, no algo bueno. Esta es la historia. Me parece que es eso lo que nos falta discutir entre nosotros de alguna manera. Y hacen falta liderazgos que lleven a que eso se discuta. Porque si no, siempre elegimos la posición más cómoda. Cuando yo digo lo de gastamos más de lo que tenemos, los buitres, ¿somos los hijos de puta? Claro. Ahora, ¿quién se timbió la guita? Nosotros. Entonces es como, vos vas al casino, perdés todo, después vas al empeñador, le dejás el reloj y el tipo te paga poco y vos lo puteás. Jodete por haber ido al casino, o sea, claro, no estás en condiciones de discutir. ¿Qué vas a discutir? Bueno, eso tenemos que entenderlo. Hoy no lo entendemos. Y no es que no lo entendemos nosotros, ninguno de los candidatos lo está diciendo. Porque ¿saben qué pasa? Es incómodo decir esto. Sí, da la sensación que, no solamente ocurre en Argentina, ¿no? Que el candidato trata de decir que la gente quiere escuchar y no defender una idea. Es cierto. Sí, bueno, la política es demagógica en todos lados. En la Argentina a veces es demasiado demagógica. Te quería hacer una pregunta. ¿Vos sabías que hay un código de ética de funcionarios públicos? Sí, me imagino que sí. Pero es un código elaborado por la OEA y aprobado por la Argentina. Ah, mira, un tratado internacional. Un tratado internacional, pero aprobado por la Argentina como sí, yo sé que tendría que cumplirlo, sí. Como Costa Rica o... A mí lo que me preocupa es que lo que estamos hablando, cuando uno habla del código, es como si fuera un problema de moral individual. Primero, esto ya no es individual, es colectivo. Y segundo, no es un problema moral, es un problema legal. Sí, claro. No es un problema de ética, sí, claro. moral. Y lo que a mí me preocupa es, hay una cantidad de figuras que vos has denunciado, que hoy no están contempladas en el Código Penal. Por ejemplo, todos los subsidios del Inca que has denunciado, sí. no serían delitos. No, a menos que pueda. Es probable que el haber contratado camas que nunca utilizaste tampoco sea delito, a menos que puedas... Sí, tomar gente de administración pública que no está capacitada tampoco sería delito en principio. La publicidad oficial. La publicidad oficial no está legislada. ¿Cómo podés manejar esas cosas que no son delitos? No, bueno, todo eso hay que legislarlo. La publicidad oficial yo vengo diciendo desde la época de Alfonsín que hay que legislarla y ningún gobierno lo hizo porque es la manera de los gobiernos de presionar a los medios.
Y todos los gobiernos, y eso lo sé desde Alfonsín en adelante, todos han lucrado con la policía oficial, no es que hubo unos que no. Cada uno con su estilo, con su impronta, lo que sea. Algunos pidiendo coima, otros dando, lo que sea. Pero todos lucraron con eso. Estos son la exageración de la exageración, pero no lo inventaron ellos, para nada. Estos siempre han manipulado a la policía oficial. Entonces, si la sacás a Cristina, que decís que no le va a pasar nada, ¿vos crees que ninguno de los funcionarios grandes, Vudú, por ejemplo, va a ir preso? Es difícil saberlo, pero igual me parece que es ociosa la discusión, porque no alcanza. Me parece que aunque Jaime fuera preso... No, Jaime. Jaime, yo te digo, yo Jaime dudo que vaya preso porque era muy amigo de Néstor. Y hasta ahora no estuvo preso, ojalá vaya. Pero me parece que, o sea, el haber sido tan amigo de Néstor es lo que le dio hasta ahora la impunidad. Yo no sé si Cristina, es como si vos me dijeras, debido a ir preso. Hay millones de motivos para que debido a eso, pero billones, muchos ni se conocen. Ahora, no me lo imagino debido a eso, realmente no me lo imagino. Ojalá, pero no creo que eso vaya a pasar. No creo que eso vaya a pasar. Vos pensás que el único procesado en la ruta del dinero K es Fariña, es el ASCA, ni siquiera Fariña. Fariña está preso por evasión de impuestos de un terreno en Mendoza. Es el tipo que llevaba los bolsos con la guita, bueno, está demostrado todos los vuelos. No está preso por eso. De ahí a poner preso a Vudú, ¿me entendés? Es complicado. Ojalá fuera. Yo creo que tendría que haber, de hecho tendría que haber renunciado por lo menos. Por lo menos tendría que haber renunciado. En ese caso, ahí yo haría una diferencia con Néstor en la época de Félix Amicheli. Cuando yo denuncio a Félix Amicheli, Néstor la suelta. Cristina no hizo lo mismo con Vudú. A mí me cuenta un ministro de ellos que en ese momento Cristina dijo que no quería hacer eso para no entregárselo a la nata. Si realmente la gente pensó eso, es una lástima, porque no puede ser que sea tan tonta a la hora de pensar. O sea, es completamente menor a quien se lo dé, y aparte no es mío, Vudú. Pero bueno, eso me cuenta a mí el gobierno que ella dijo y se emperró y nunca, bueno, ustedes notaron, nunca pronunció la palabra Vudú. Nunca pronunció la palabra Vudú. Es un tipo con 3 procesos abiertos. Y es el vicepresidente de la Argentina, o sea, no es cualquier boludo que está por ahí. Que mira, nosotros laburamos el tema y a nosotros nos dicen que lo tienen. Yo te digo, ahí, yo no lo trabajé personalmente. No, eso te quería preguntar. Obviamente trabajamos el tema. Pero, ante una cosa así, yo no puedo salir a decirlo si no lo tengo probado, porque están todos esperando que nos equivoquemos y trato de no equivocarme. Nosotros, en su momento, hace ya un par de años, mandamos gente a La Plata, hablamos con el pibe que hizo la biografía de Cristina de esa época, lo vio el título. No se lo dejaron fotocopiar, pero lo vio. Me parece que es demasiado evidente para que no lo tenga. Después hay otra cosa. Para poder ejercer ella como abogada, en aquel momento en Santa Cruz no había todavía colegio de abogados del lugar, pero tenían que inscribirse en el tribunal de no sé qué miércoles de Santa Cruz. Y ella está inscrita. O sea que ya tendría que haber falsificado en aquel momento para poder inscribirse y ejercer. A nosotros no nos cierra. O sea, lo más probable para mí es que sí tiene el título. ¿Por qué no lo muestra? Bueno, es porque también es humillante para ella tener que mostrarlo. O sea, yo tampoco lo mostraría si lo dijera. Porque, ¿qué están dudando de mí? Soy la presidente. ¿Cómo? Si yo digo que tengo título, no te lo está mostrando nada. Es completamente menor, porque aparte es un delito, pero es un delito que sería una pavada. Bueno, no, pero perdóname, pero ella firmó, cuando era senadora, firmó como abogada en algunas comisiones. No, está bien, pero eso es un delito que es excarcelable, o sea que tampoco pasaría nada. En referente a lo ético, ¿no? No, está bien, sí, tendría un impacto político en la opinión pública, pero no es una cosa legal. Yo por lo que yo sé, lo tiene. Esto es lo que yo creo. En relación a que vaya presa o no alguien, yo quiero discrepar un poco con vos, porque hay un detalle que no lo dijiste, y es que este gobierno generó mucho odio, cosa que no ocurrió anteriormente. Es cierto. Entonces puede ser que por ese lado, porque hay jueces, creo, que se la tienen jurada porque los apretaron demasiado, porque gobiernos anteriores negociaban y transaban con los jueces. Estos no, estos los apretan directamente. Entonces puede ser que por ese lado vaya presa ella,
Y si va presa ella, o sea, el punto es que vaya presa ella, que es lo que todos esperamos. Pero ¿sabes qué pasa? Mira, estamos hablando de los jueces, como que ahora los jueces son las nuevas estrellas. Hoy me contaban una historia de Ollarvide. Ollarvide está libre, vos me entendés. Sí, obvio. Bueno, pero, perdón, Zaffaroni tenía prostíbulo y bueno, después de la corte. Son cosas inentendibles, ¿no? Hoy me contaban cómo Ollarvide cerró una causa de una mesa de dinero, cobrando él 8 millones de dólares en efectivo en Uruguay. Un sábado llegó el dictamen y el domingo cobró y el lunes presentó el dictamen que le había llevado al culpable, ¿me entendés? Sí. Puso los 8 palos y se volvió con él. Fue él a buscar la plata, no se la mandaron ni nada, imagínate. Entonces, ese tipo es juez federal. Claro, pero es muy complicado porque ¿qué juez tiene las pelotas y el background y la honestidad como para decir, bueno, lo voy a meter en cana y me la voy a bancar, me voy a bancar la que venga? Hay muy poquitos, muy poquitos. En la época de Menem, de los 12 que había, 10 cobraban de Menem, 2 no. 2 sobre 10, ¿viste? O sea, ¿quiénes son los jueces que van y se la bancan? Es complicado, no es tan fácil. Sí, Jorge, estoy acá. Sí, perdón. No, quería preguntarte, yo estos días escuché o leí que en algún momento dijiste que probablemente el próximo presidente sea Scioli. ¿Es así? Sí, eso es lo que yo creo que puede pasar. Ojo, yo digo, entiendan un momento, entiendan lo que yo quiero de lo que yo creo. Si ustedes me preguntan, ¿vas a votar Scioli? La respuesta es no. No, pero... ahora, como están hoy las cosas, la sensación que da es que es bastante probable que Scioli gane. La pregunta es, ¿estás asumiendo que va a haber un 10, 15, 20% de fraude? Bueno, el tema del fraude. Yo vengo escuchando el tema del fraude desde hace muchísimo. Yo realmente creo, pero no en esta elección, en general, que es imposible hacer un fraude tan grande. Yo creo que en algunas localidades del interior puede haber pequeños fraudes, pero los tipos no tienen la estructura para hacer un fraude tan grande. Y te digo más, si tuvieran esa estructura yo los votaría, porque quiere decir que serían capaces, ¿me entendés? Y no son... ni siquiera capaces de eso. O sea, los tipos pueden comprar unos punteros, pero no pueden hacer un fraude de 20%, no pueden hacerlo. No se puede porque hay demasiada gente metida y es imposible de armar. Realmente no. Lo que a mí me preocupa es este nuevo sistema de DNI, porque vos vas con el DNI a votar. Hay que limpiar los padrones, todo lo que quieras. ¿Qué comprobante de edad? Un fraude del 20% es imposible de armar. Te digo, porque en su momento hemos regulado en el tema post elecciones, porque siempre que hay una elección hay denuncia de fraude. Siempre que hubo, chequeamos y nunca encontramos nada. O sea, que vos me digas hubo 50 votos en una concejalía en Santa Rosa o 2000 en una provincia, sí, puede ser. Punto, hasta ahí. Más de eso no.